A esta hora conversamos con el vicecanciller de Argentina, Gustavo Staudinerz, quien se encuentra en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y nos ocupa el tema de Venezuela, que ha sido una de las prioridades. ¿Qué cree ustedes? ¿Argentina tiene algún tipo de propuesta? Por ejemplo, con el tema migratorio de los venezolanos, ¿ustedes han recibido también ese impacto? Sí, la verdad que el gobierno argentino está sumamente preocupado por la grave situación en Venezuela, no solamente por las acciones y el accionar del régimen legítimo de Maduro, sino además por las graves violaciones de derechos humanos, la falta de libertad de prensa, de expresión, los presos políticos, pero además la situación humanitaria, donde la mayor parte de la población en Venezuela no recibe los alimentos y las medicinas adecuadas. Sí, esa gran preocupación que nos causa el sufrimiento de un pueblo hermano como Venezuela, hace que el gobierno argentino venga a esta OEA, a esta Asamblea General de la OEA, con un pedido de acción de juntar todas las voces del continente para poner presiones hacia el régimen de Maduro para que convoque a elecciones libres lo antes posible, sin condiciones, para tener la transición a la democracia lo antes posible. En ese contexto, obviamente, todo el tema del gran flujo de refugiados y migrantes venezolanos que están saliendo por culpa de esa situación. Estamos siguiendo el proceso de Quito, donde nuestros colegas de Ecuador han iniciado hace varios meses atrás el tratamiento de cómo coordinamos todos los países que estamos recibiendo venezolanos luego de esta crisis, cómo nos coordinamos el tema, por ejemplo, de la documentación. Hay muchos venezolanos que están saliendo y no tienen documentación, entonces un ejemplo, Argentina ha establecido que para todos aquellos niños venezolanos menores de 9 años que llegan a Argentina sin documentación, sin un DNI, por ejemplo, o sin un documento nacional de identificación, un pasaporte, los reconocemos con el certificado de nacimiento. Es algo que no lo podremos aplicar en otras situaciones, pero hemos hecho una excepción, cosa de demostrar justamente la receptividad que tiene el gobierno argentino, la sociedad argentina, frente a aquellos exiliados venezolanos que llegan a nuestro país en búsqueda, por ahora, de una situación, de acogimiento y de recibimiento que lo estamos haciendo, pero también tenemos que hablar con otros países de la región y principalmente otros países europeos en particular, para ver, cómo conseguimos apoyo financiero, porque todo esto, si bien uno lo hace de corazón, de hermandad latinoamericana, pero tiene un costo hacia nuestros sistemas de salud, de educación, etcétera, con lo cual, tenemos que buscar una forma de financiar todos estos esfuerzos. Países como Chile están solicitando visa. ¿Argentina en algún momento se ha planteado establecer una visa o algún tipo de restricción para la entrada o permanencia de venezolanos en su país? Al momento Argentina no está estableciendo ningún régimen de restricciones, es más, el que te acabo de comentar, tenemos un régimen que favorece el ingreso de ciudadanos venezolanos, si bien, Venezuela para nosotros está por fuera, del Mercosur, del mecanismo del Mercosur, pero sí consideramos que los ciudadanos venezolanos pueden ser recibidos dentro de los mecanismos del Mercosur y por eso le estamos aplicando un régimen migratorio y no de refugiados, que es mucho más, el de refugiados sería mucho más penoso, un proceso mucho más largo. Les aplicamos un régimen mucho más benigno en este caso, pero por una decisión política del gobierno argentino. Finalmente, mientras estamos aquí en la Organización de Estados Americanos, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó Argentina y ha tenido una serie de reuniones con ustedes. ¿Qué nos pueden decir de estos encuentros? Estos encuentros son regulares, el año pasado también estuvo. Nosotros tenemos una muy buena cooperación con, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y nuestros militares tienen mecanismos de consultas, de coordinación y también de entrenamiento. Recibimos, equipamiento por parte de ellos. Principalmente estas consultas son de tipo genérica, funcionales, ¿cierto?, a nuestra cooperación, así que es una visita regular donde también se discuten obviamente situaciones no solamente en la región, se discute obviamente Venezuela, se discute obviamente el tema del proceso de desarme y desmovilización en Colombia, que nosotros hemos aportado 105 oficiales y suboficiales para justamente recibir las armas de los ex-FARC. Así que hemos dado nuestro aporte en ese sentido, pero también una visión de los conflictos en el mundo, un mundo donde obviamente está en cambio,
donde digamos, hay grandes tendencias, hay grandes desafíos globales y lo que eso exige a todos los países a coordinar, cooperar mucho más entre nosotros y obviamente nuestra vinculación, nuestra coordinación con Estados Unidos en estos temas globales que es lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo, el tema migratorio, pero también el tema de las crisis digamos, a nivel mundial, son digamos, temas de nuestro diálogo permanente con Estados Unidos. Hacemos con nuestros aliados en la región, Brasil, Chile, Paraguay y europeos principalmente. Argentina, en algún caso, si la situación de Venezuela se agrava mucho más, ¿podría dar algún tipo de cooperación militar, una especie de ejército multinacional, o realmente ustedes no tienen nada de esto planteado hasta ahora? Argentina, el gobierno argentino insiste en una solución pacífica a la crisis en Venezuela, hecha por los propios venezolanos, y estamos haciendo todo lo necesario como para poner presión al régimen para que justamente haga esa transición democrática. Todo, digamos, en el pasado, digamos, la participación argentina, digamos, en fuerzas de paz con militares siempre ha sido bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas y por eso hemos movilizado y tenemos soldados, por ejemplo, en Chipre, donde están separando, diríamos, a las dos partes, digamos, la greco-chipriota y la turco-chipriota, con soldados, pero porque hay un mandato del Consejo de Seguridad y lo hemos hecho en Haití, digamos, justamente en nuestra región, así que esa es nuestra tradición histórica, cuando desplegamos militares lo hacemos bajo un mandato del Consejo de Seguridad. Vicecanciller, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias de parte de todos los venezolanos que ustedes están apoyando con los brazos abiertos. Son las palabras entonces del vicecanciller de Argentina presente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.